Camba. En enero de 1997, cuando tenía 10 años, mi familia sufrió una pérdida trágica y repentina. Una tarde, trabajando en el campo, mi tío John se sintió mal y se desmayó. Mi padre lo llevó rápidamente a la pequeña clínica que teníamos en Wimbe, donde el médico le diagnosticó tuberculosis, una enfermedad mortal que afecta a los pulmones. Le aconsejaron que fuera sin perder tiempo al hospital Kasungu, que estaba a 1 hora de camino, pero la camioneta de mi tío no funcionaba, y para cuando mi padre consiguió que le prestaran otro vehículo, su hermano ya había muerto. Era la primera vez que yo experimentaba la muerte de alguien cercano, y la primera vez que veía llorar a mis padres. Lo sentí especialmente por Geoffrey, que se había quedado sin padre. Durante todo el día siguiente, la gente fue pasando por su casa para ofrecer sus condolencias y consolar a su madre. De vez en cuando veía a Geoffrey salir de su casa, llorando y confuso. ¿Y ahora qué, primo?, me preguntó. ¿Qué pasará con nosotros? No lo sé, fue todo lo que atiné a responder. Tras la muerte del tío John, todo se volvió muy distinto. Ahora que el hermano y socio de mi padre ya no estaba, él tenía que llevar la granja solo, y Geoffrey y yo íbamos a tener que ayudarlo a mantenerla a flote. Todos temíamos que se avecinaban tiempos difíciles. Poco después del funeral del tío John, mi tío Sócrates perdió su trabajo en la plantación de tabaco de Kasungu. El hogar de su familia también estaba allí, lo cual implicó que tuvieran que volver al pueblo. El tío Sócrates tenía 7 hijas, por lo que su regreso supuso una buena noticia para mis hermanas, aunque a mí no podía importarme menos. El día que regresaron, estaba ayudando a mi tío a descargar el camión de la mudanza, cuando algo saltó al suelo desde adentro. Se trataba de un perro grande y baboso. ¡Fuera!, exclamó Sócrates. El perro se alejó unos instantes, pero no tardó en volver y mirarme fijamente a los ojos. «Es nuestro perro, Camba», dijo mi tío. «He creído que podría vigilar a las cabras y las gallinas, que es lo que mejor hacía en la plantación». Camba tenía un aspecto de lo más extraño. Era de color blanco y tenía manchas negras repartidas por la cabeza y el cuerpo, como si alguien lo hubiera perseguido con un cubo de pintura. Tenía los ojos castaños y el hocico moteado con puntos rosados. Al revés que la mayoría de perros en Malawi, Camba era grande, aunque flaco. Por lo general, en África los perros se usan para proteger granjas y hogares. Nadie los tiene como mascotas, como pasa en Estados Unidos, ni tampoco se les da juguetes de goma o comida especial. En Malawi, los perros se alimentaban de ratones y de las sobras de lo que comían los demás. Jamás había visto un perro gordo. Camba se quedó sentado, mirándome, mientras un espeso hilo de saliva le colgaba de la lengua. Tenía un olor curioso, como a fruta podrida. En cuanto Sócrates entró en la casa, el perro se sostuvo sobre sus patas traseras y me plantó las delanteras en el pecho. ¡Quita de encima!, grité. No quería que nadie pensara que me había hecho amigo de un perro. «Vete a perseguir gallinas o algo». Pero Camba no se movió, incluso hubiese jurado que me sonrió. A la mañana siguiente, temprano, me tropecé con algo de camino al lavabo. Se trataba de Camba, que estaba tumbado delante de la puerta de mi habitación, esperando con las orejas levantadas. «Creo haberte dicho que me dejaras en paz», dije, deteniéndome enseguida. No quería que nadie me viera hablando con un perro. Al volver del lavabo, me encontré a Sócrates en el patio. «Veo que has hecho un nuevo amigo», me dijo, señalando al animal, que se había convertido en mi sombra. «Dios me ha bendecido con 7 hijas, pero a ninguna le interesan demasiado los perros. Creo que Camba está contento de haberte conocido». «Yo no soy amigo de los perros», alegué. Sócrates se echó a reír. «Eso cuéntaselo a él». Después de eso, desistí en mi intento de librarme de Camba. De hecho, empecé a disfrutar de su compañía, y por mucho que me costara reconocerlo, nos hicimos amigos. Dormía todas las noches junto a la puerta de mi habitación, y cuando hacía frío, se metía en la cocina y se acurrucaba junto a las ollas y las sartenes. Tal y como había dicho Sócrates, resultó ser un buen perro guardián, y protegía a nuestras cabras y nuestras gallinas de las hienas y de los perros salvajes que me rodeaban por la noche. A Camba le gustaba jugar con los pollitos y las crías de cabra, a los que perseguía por fuera de la casa, haciendo que las cabras balaran y que las gallinas adultas batieran las alas y protestaran. Cada vez que eso ocurría,
Mi madre salía de la cocina y le atizaba con la zapatilla en la cabeza. «¡Basta ya, perro loco!», gritaba, haciendo que mis hermanas y yo nos desternilláramos de la risa. ¿Quién hablaba con los perros ahora? Además de incordiar a nuestros animales, el pasatiempo favorito de Kamba era cazar. Para entonces, ir de caza había reemplazado a la mayoría de juegos infantiles a los que yo solía jugar en casa, y Kamba resultó ser el compañero ideal. Durante la estación seca, cazábamos pájaros que paraban a beber en el dambo que había junto a casa, y en los meses de lluvia, los seguíamos hasta el bosque de eucaliptos, donde poníamos nuestras trampas y aguardábamos entre los arbustos. Esa clase de caza requería paciencia y guardar silencio, y Kamba parecía entenderlo de manera natural, como si llevase toda la vida dedicándose a ello. Una mañana, cuando las lluvias ya habían quedado atrás, Kamba y yo nos dirigimos al bosque a colocar las trampas. Yo llevaba mis instrumentos y mis materiales en un saco de tela que había atado al extremo de mi azada. Dentro había una cámara de bicicleta de caucho, una llanta de bicicleta rota, un poco de alambre que había cortado del tendero de mi madre, un puñado de maíz seco al que llamábamos gaga y 4 ladrillos. También llevaba 2 cuchillos que había fabricado yo mismo. Uno estaba hecho a partir de una pieza gruesa de una plancha de metal. Después de grabar el contorno, había usado un clavo para hacer agujeros a lo largo del mismo, y luego había sacado la hoja de la plancha con ayuda de una tenaza. A continuación, la había afilado frotándola contra una piedra. Para el mango, había envuelto uno de los extremos con bolsas de plástico jumbo y luego lo había fundido sobre el fuego para endurecerlo. El otro cuchillo era realmente un punzón cortante hecho a partir de un clavo largo, al que también le había agregado un mango. Llevaba ambos metidos en la cintura del pantalón. Nos metimos en el bosque que había más allá del cementerio que quedaba cerca de la casa de Geoffrey y que estaba lleno de grandes eucaliptos. A lo lejos se divisaban las montañas Dowa, al otro lado de las cuales estaba el lago Malawi, a unos 100 kilómetros de allí. Sobre las cimas, verdes, había nubes oscuras que presagiaban lluvia. ¡Aprisa, Kamba! No quiero que nos mojemos. Encontré un buen lugar apartado del camino y me dispuse a poner la trampa. El tipo que yo usaba se llamaba Chihuapu. Lo primero que había que hacer era limpiar un trozo de terreno con la azada hasta llegar a la tierra rojiza que había debajo de la hierba. A continuación, cortaba 2 buenas ramas de eucalipto con el cuchillo y les sacaba punta. Entonces, las clavaba en la tierra y me aseguraba de que no se movieran. Luego cortaba la cámara de bicicleta en 2 tiras, ataba cada una a los extremos del alambre y después ataba el otro extremo de las tiras a los postes, dándole a todo el aspecto de un tirachinas enorme. La corteza de cachere, uno de los árboles autóctonos, es resistente y parecida al papel, y es buena para hacer cuerdas. Arranqué varias tiras de un tronco cercano y las entrelacé, fabricando una soga de unos 5 metros de largo que anudé al alambre del tirachinas. Lo siguiente fue estirar la parte elástica todo lo que pude y sujetarla entre 2 radios de bicicleta que había clavado en el suelo. Ese era mi gatillo. Una vez hecho esto, apilé los 4 ladrillos directamente detrás de la trampa y esparcí un poco de gaga en el suelo. Cuando algún pájaro se acercara a comer el cebo, yo soltaría el gatillo y la parte elástica del tirachinas aplastaría al animal contra los ladrillos. «¡Cacemos!», dije. Kamba levantó las orejas al oír mi orden y me siguió entre los árboles. Nos escondimos detrás de un pequeño arbusto y esperamos a nuestra presa. Al cabo de unos 30 minutos, una pequeña bandada de 4 pájaros pasó volando por ahí y reparó en el cebo. En cuanto dieron la vuelta y bajaron hasta la trampa, noté que se me aceleraba el pulso. Estaba a punto de soltar el gatillo cuando aterrizó un 5.º pájaro. Era enorme. Tenía el pecho ancho y gris y las alas amarillas. «Vamos», pensé. «Un poquito más a la derecha. Eso es». El último pájaro se unió a los demás y se puso a comer. Una vez que los tuve a todos a tiro, tiré de la cuerda. «Diana». La banda al completo desapareció en medio de una nube de plumas y polvo. «¡Tonga!», exclamé, tras lo cual salí corriendo junto a Kamba para recoger la captura. 4 de los pájaros yacían muertos junto a los ladrillos, mientras que un 5.º había logrado salir volando. Los levanté del suelo y les quité el polvo, sintiendo sus cuerpos calientes e inmóviles, y luego me los guardé en los bolsillos. «Ahora viene la mejor parte», dije. Kamba agitaba la cola como un loco.
Vamos a comer. De vuelta en casa, desplumé a los pájaros y los cubrí de sal. A continuación, saqué punta a una rama de eucalipto y los ensarté. Luego fui a la cocina, cogí algunas ramas e hice un pequeño fuego. Cuando las brasas estuvieron listas, sostuve la brocheta encima de ellas hasta que los pájaros estuvieron bien dorados. Enseguida el apetitoso olor de la carne atrajo a mis hermanas, que suplicaron que les dejara probar un poco. Sin embargo, mi padre decidió intervenir. Dejad a los chicos en paz. Estos dos cazadores han trabajado duro hoy y merecen disfrutar de su premio. Los pájaros eran pequeños y huesudos, y lo cierto era que apenas daban para un par de bocados, pero a pesar de todo, estaban deliciosos. A Kamba le dieron igual los huesos. Se zampó su parte de una tacada y se puso a mover la cola, pidiendo más. Me eché a reír. Cuando se trata de cazar eres muy paciente, le dije. Pero a la hora de comer es otra historia. 3. Descubriendo algo llamado ciencia. El año que cumplí 13, me di cuenta de que había cosas en mí que estaban cambiando. No solo mi cuerpo, sino también mis intereses. Estaba creciendo. Dejé de cazar tanto y empecé a pasar más tiempo en el mercadillo con Geoffrey y con Gilbert. Nos pasábamos horas jugando a Bauo con otros chicos. Se trataba de un popular juego de canicas sobre una larga tabla de madera flanqueada por agujeros, cuyo objetivo consistía en quedarse con la fila delantera de tu rival e impedir que pudiera mover. El Bauo requiere seguir una estrategia y pensar con rapidez. A decir verdad, a mí se me daba bastante bien y solía derrotar a mis oponentes, cosa que me llenaba de felicidad, pues muchos de esos chicos eran los mismos que se burlaban de mí cuando jugábamos a fútbol. Tal vez no tenía poderes mágicos, pero era un as jugando a Bauo. Alrededor de esa época también, Geoffrey y yo empezamos a desmontar radios viejas para ver lo que tenían dentro. Después de mucho ensayo y error, pudimos atisbar cómo funcionaban. Puesto que no disponíamos de electricidad ni de televisión, la radio era la única manera que teníamos de estar al tanto de lo que pasaba fuera del pueblo, y lo mismo podía aplicarse a muchas otras partes de África. En la mayoría de lugares a donde uno fuera, en mitad de la selva o en una ciudad, podía verse a un montón de gente escuchando pequeñas radios portátiles. En esa época, Malawi contaba con 2 emisoras, Radio 1 y Radio 2, ambas dependientes del gobierno. Además de dar noticias y transmisiones deportivas, también pasaban música reggae malawi, rhythm and blues norteamericano, gospel chichewa y la misa de los domingos. Desde el momento que, siendo un niño, oí sonido saliendo de una radio, quise saber cómo era posible, así que cuando Geoffrey y yo empezamos a abrir aparatos para investigarlos, fue como adentrarnos en otro mundo. ¿Por qué hay cables de distintos colores?, pregunté. ¿Dónde van conectados? Dijo Geoffrey. ¿Y cómo es posible que podamos escuchar a Dolly Parton, que vive en Estados Unidos? ¿Y cómo puede estar cantando Dolly Parton en Radio 1 mientras Shadrack Wayne predica en Radio 2? Teníamos un montón de preguntas, pero nadie parecía tener las respuestas, así que me propuse averiguarlas por mi cuenta. Después de haber abierto todas las radios que cayeron en nuestras manos, Geoffrey y yo llegamos a algunas conclusiones. Por ejemplo, descubrimos que el ruido blanco que se oye entre las diferentes emisoras y la mayoría de funciones de la radio se originan en la placa de circuito, que es la pieza más grande que contiene un aparato de radio y que es donde van conectados los cablecillos y todas esas pequeñas piezas de plástico. Las que parecen lentejas se llaman transistores y controlan la corriente que va de la radio a los altavoces. Eso lo aprendí sacando uno de ellos y comprobando que el volumen se veía reducido considerablemente. No pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a traernos sus radios averiadas para pedirnos que las reparáramos. Nuestro taller estaba en la habitación de Geoffrey, que estaba repleta de cables, placas de circuito, transformadores, carcasas rotas e infinidad de otras piezas que habíamos ido recolectando. Igual que con los camiones de juguete, dependíamos en gran medida de materiales reciclados y de mucha improvisación. Y lo mismo ocurría con las herramientas que usábamos para arreglar las radios. Por ejemplo, no disponíamos de un soldador de verdad para unir las piezas metálicas a los circuitos, así que yo cogía un trozo de alambre, lo calentaba sobre el fuego de la cocina hasta que estaba al rojo y rápidamente lo usaba para fundir las juntas de metal. Para averiguar qué era lo que estaba roto en una radio, sin embargo, necesitábamos una fuente de energía. Como no teníamos dinero para comprar pilas nuevas,